Muy buenas tardes a todos. Estoy empezando un poquito temprano y lo difícil que cada día Facebook nos pone un poquito complicado el tema de incluir a otras personas. Ok, vamos a dejar que todas las personas que vayan viendo la notificación eh, puedan ser invitados. Ok, ya tenemos por aquí al doctor Darío. Vamos a irlo agregando. Hola, ¿viste hoy? Buenas Muy noches, un buenas saludo noches. para ti, para todo el público. Bueno, hoy vamos a empezar con tiempo, ir saludando, esperando que las personas se vayan como acomodando. Mira, ya tenemos dos personas, gracias. Eh, Vamos a esperar que las personas se vayan como uniendo. Bueno, saludos por allá a todas las personas en España. Un saludo a Harsiman. Harsiman, saludos. Hola Sandra. Hola Sandrita, gracias por estar aquí acompañándonos. Sí, una gran colega, una gran amiga además de nosotros. Un gran ser humano. Y bueno, hoy es un día bonito. Ha hecho por aquí un día un poco lluvioso, pero estamos todavía en una combinación entre verano y spring. No sabemos en qué estamos, a veces como frío, a veces como calor, en fin. Esperemos que nuestros amigos de Colombia se vayan conectando. Sí, acá también ha hecho un buen día, ha hecho muchísimo sol y bueno, buen tiempo. Próximamente el verano se acerca y lo esperamos con los brazos abiertos. El verano. Bueno, no sé, este verano está un poquito extraño. Creo que para ir calentando motores e ir introduciéndonos al tema de hoy, definitivamente tenemos que ir aprendiendo nuevas estrategias de ajuste a lo que el día a día nos va trayendo, porque ya la temperatura del planeta definitivamente, por más que se niegue, ha cambiado y las condiciones climatológicas han cambiado y pues eso nos están trayendo nuevas, unos nuevos veranos, unos nuevos, eh, ¿cómo se dice spring en español? Primaveras, unas nuevas Primavera. primaveras. Lo importante es que todos los días florece una planta, florece, si no florece la una, florece la otra. Y de Sí, eso se trata el día de hoy. Creo que podemos ir comenzando un poquito con el tema, sí, introduciendo el sobre tema. todo con el título, enuncia el título para recordar de qué va este conversatorio hoy y que es la continuidad del conversatorio pasado. Si quieres, introdúcelo, este, si quieres, vamos para que lo introduzcas. El nombre del título del programa de hoy. Deja todo. Culpa, perdón y Sí, reparación después de la masacre. María Elisa, gracias María Elisa, gracias por estar aquí. Culpa, perdón y reparación después de la masacre. Análisis de la película Más. Les comento que esta fue una película que aquí nuestro gran colega, amigo, el doctor Darío José, él encontró por casualidad y se la recomiendo. A quien no hayan tenido la oportunidad todavía de ver la película, la encuentran gratis en la mayoría de las plataformas. No está en Netflix,
pero está en Hulu. Incluso la encontré temporalmente, la han puesto gratis también en YouTube. Y es importante que, la verdad es que es una muy, muy buena película que nos enseña muchas cosas, no solo sobre la culpa, sobre el perdón, la reconciliación, la sanación después de una tragedia, aunque la película habla específicamente sobre la reconciliación que existe entre dos familias que están desde dos frentes diferentes involucrados en una masacre, muy parecida a la que recientemente ocurrió en Texas, pero que de todas maneras, y que nosotros abordamos aquí hace 15 días, pero es una película que explora sobre el perdón después de una masacre semejante, que ocurre igual que ocurrió aquí en Texas, que fue una masacre a tiros en una escuela de Estados Unidos, y explora todos los temas que tienen que ver con los sentimientos de los seres humanos, como el dolor, la ira, la reconciliación, que ocurren entre estas dos familias. Es una excelente película de un a quien le gustan las buenas películas. Pero más allá de la parte cinematográfica, es una película que habla de muchas cosas que tienen que ver con la psicología, con la salud mental. Incluso toca aspectos espirituales muy profundos que sí, aunque nosotros abordamos nuestros temas desde el punto de vista científico, profesional, clínico, nosotros siempre hemos reconocido que el ser humano es un ser integral y nunca lo vamos a poder ni podemos pretender separarlo, desintegrarlo y partirlo en múltiples pedacitos. Entonces, nosotros aquí abordamos desde el punto de vista integral al ser humano, obviamente desde nuestras profesiones. Como siempre he mencionado en otros programas, nosotros no pretendemos reemplazar una sesión de psicoterapia, nosotros hacemos psicoeducación y lo hacemos de manera voluntaria y gratuita a las comunidades, a las personas que tienen, ya sea que tengan la oportunidad de estar aquí con nosotros cada domingo cuando nosotros estamos haciendo estos programas, o que bien después vean el programa en diferido. Estos programas también se repiten en el canal de YouTube, allá también los encuentran. Yo siempre los bajo, los edito y los publico en YouTube para que algunas personas que nos están escuchando, si pueden apoyarnos, ayudándonos a ayudar a otros que están atravesando, o uno no sabe. Hoy día la vida nos está poniendo en una situación que tenemos que aprender de todo, porque en algún momento, no sabemos cuándo, nos toque un momento difícil y necesitamos estar preparados. Hoy día el ser humano, y ese es el llamado profesional que nosotros hacemos a la comunidad a través de estos programas, las personas necesitan llenarse de herramientas que los fortalezcan y herramientas que ellos puedan utilizar a la hora de enfrentarse a una situación difícil. María Elisa, gracias por estar en el programa. Bueno, esta película realmente, como les había mencionado anteriormente, trae la mayor parte de la película ocurre en un diálogo entre dos parejas, cuatro personas, es que se reúnen a hablar sobre un drama que los golpeó profundamente. La película, vuelvo y repito, para los que se acaban de conectar como María Elisa, se llama Más, la encuentran gratuita en muchas de las plataformas y está gratuita en YouTube. Se las recomiendo de verdad. Es una excelente, excelente oportunidad para poder hablar sobre la rabia, los sentimientos que hay detrás de una tragedia, y también toca todos los sentimientos que están en el interior de uno como ser humano, común y corriente que somos, como seres vivos que somos, cuando nos enfrentamos al proceso de duelo. Y como nosotros en muchos programas anteriores, creo que hace 2 años, para el 2020, estuvimos hablando sobre el duelo y hablamos sobre los diferentes tipos de duelo. Y no es lo mismo elaborar un duelo cuando una persona ha estado enferma que un duelo que ocurre, como en este caso, que trae a colación la película, una masacre, y el peor, que los muertos son niños, son menores de edad. Entonces, pues esta película toca estos temas a profundidad. Bueno, doctor Darío, ya son las 4 en punto, creo que ya podemos dar inicio al programa. Le permito que hoy introduzca el tema, introduzca la película, y vamos conversando y vamos trabajando con la comunidad sobre estos temas que hemos estado mencionando.
Gracias, Carolina. Gracias al público que está allí cada domingo escuchándonos y atento a nuestro conversatorio y a nuestros temas de divulgación psicológica. La película Más, debo decir que es una película que se filmó en 2021 y se estrenó aquí en España en el mes de abril, y es una película que se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián, y en el Festival de Cine de San Sebastián ganó el premio al público juvenil. El público juvenil le otorgó premio a la película. Es una ópera prima del director Frank Kranz. Frank Kranz se lució con esta película por el tratamiento que hace de los personajes y el tratamiento no sensibilero que hace de los diálogos entre esos personajes. En la película se presentan, como tú dijiste, 4 personajes que conforman 2 familias. Las familias del perpetrador y las familias de las víctimas son los padres. Se supone que fue una masacre, se supone porque es un guión ficticio, pero basado en los hechos reales de las masacres estudiantiles que ocurren en los Estados Unidos. Entonces se supone que hubo una masacre en un colegio. El perpetrador, después de asesinar a varios niños, se suicida, se mata. Y las 2 familias pues quedan rotas. Las familias deciden reunirse para hablar sobre la masacre, para hablar sobre lo acontecido. El hijo de Richard y Linda causó una pérdida irreparable para el matrimonio de Jay y Gail. Años más tarde, los 4 están dispuestos a hablar sobre lo sucedido. Así es como se presenta el argumento de esta película al público. Las personas que dirigen el diálogo se cercioran en un inicio de que todo el escenario esté dispuesto para que las 4 personas que van a dialogar pues se sientan bien. La película siempre muestra un tiempo de expectación, un tiempo donde al inicio no sabemos qué es lo que va a suceder y al inicio no conocemos cuáles son estos personajes, para los cuales se está preparando un salón con todo un escenario donde va a tener lugar el diálogo. Y cuando hablamos de diálogo, es importante porque en esta película hay un peso fuerte en la palabra. Y es un peso fuerte en la palabra porque son personajes heridos, porque son personajes que han sufrido una muerte. Por un lado, la muerte del hijo del perpetrador y esos padres, aunque al principio se muestran como los que de alguna forma tienen culpa de que eso haya sucedido, en cuanto los padres de la víctima le dicen que pudieron hacer más para controlar a su hijo y no lo hicieron. Entonces, en la película, al inicio, cuando el matrimonio entra y se sientan, hay una frase muy importante y muy elocuente, y es que al sentarse y la familia de la víctima, los padres dicen: no queremos venganza, ni estamos aquí para vengarnos ni para reprocharnos. Sin embargo, la primera frase que le lanzan a la familia del perpetrador es: quiero saber todo sobre tu hijo. Y la madre de la víctima le responde: ¿por qué? La madre del perpetrador, perdón, le responde: ¿por qué? Y la madre de la víctima responde: porque tu hijo mató al mío. Sí. Ya con esa frase ya sabemos de qué va el asunto. Y con esa frase se sitúa la temática. Es una familia que siempre muestra el dolor, tanto por parte de la familia del perpetrador como por parte de la familia de la víctima.
¿Qué se juega en la película? Se juega lo que es la culpa, como dijo Carolina, se juega lo que es el duelo. Es una película donde se trabaja o podemos trabajar lo que es la empatía, lo que es el perdón, la reconciliación y la compasión. En un inicio de la película hay un hecho muy importante y es que cuando la familia del perpetrador llega, la familia del perpetrador en manos de la madre del perpetrador trae un ramo de flores y ese ramo de flores se lo entrega a la madre de la víctima. La madre de la víctima o la familia que en este caso hace de víctima toma el ramo de flores, pero es un ramo de flores que no es tomado en el sentido de que sea un ramo de flores acogido con afecto. Es un ramo de flores que toman, lo colocan en una esquina, se levantan y lo dejan allí abandonado. Es importante que tengamos en cuenta el detalle del ramo de flores porque cumple un papel simbólico muy importante al final de la película. Pero todavía no vamos allí a ese final. Vamos al aspecto de los diálogos, vamos al aspecto de aquello que se juega en una masacre y de que más allá de las víctimas de las masacres hay otros que sufren y esos otros que sufren es la familia del perpetrador. Ya nosotros hemos hablado de la familia del perpetrador y hemos hablado de lo que se juega allí desde el punto de vista del psiquismo, desde el punto de vista de lo que pudo hacerse y no se hizo, pero hoy vamos a centrar nuestro conversatorio más que todo en las familias de las víctimas. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Cómo pueden recomponerse las víctimas? Y nosotros hemos lanzado una pregunta al aire. ¿Es posible perdonar después de haber sido víctima o de haber tenido un hijo que ha muerto en una de estas masacres que suelen ocurrir en los Estados Unidos, en los colegios de los Estados Unidos? ¿Es posible el perdón? Y si es posible este perdón, ¿cómo podemos tramitar este perdón? ¿De qué forma se puede tramitar ese perdón? Yo pienso que indiscutiblemente, como la película lo muestra y como la madre, ambas madres lo mencionan, especialmente la madre de la víctima, quien toca el tema inicialmente, con una frase que dice, el chico, el asesino, nos dañó la vida a todos. Y creo que para poder hablar de sanación, para poder hablar de perdón, para poder hablar de curación, después de una pena tan profunda como es una situación de estas, de una masacre donde las víctimas además son niños, personas inocentes, es necesario pasar por los procesos de duelo. Y la película muestra claramente los procesos de duelo por los que atraviesa una persona que está enfrentando este tipo de tragedias. Algo muy importante que muestra la película es que en la primera parte de la película, lo primero que ocurre es la culpa, la culpabilidad de unos frente a los otros y la culpa que siente la madre principalmente, que al comienzo la película no lo deja ver, pero poco a poco lo va mostrando, cómo la madre del perpetrador termina aceptando que efectivamente sí se siente culpable. Lo mismo el padre un poco más resistente a ello. Pero ¿por qué quiero traer esto a colación? Porque para poder hablar de sanación es necesario aprender a despegarse desde el dolor que le produce a uno eh, una pena o una tragedia semejante. Y la película lo muestra de una manera maravillosa, maravillosa. Cómo el dolor se va dando poco a poco, no es algo que se logra, la sanación del dolor no se cura poco a poco, sino que se va dando paulatinamente a medida que transcurren las etapas de duelo. Primera etapa,
donde está el rechazo a aceptar la responsabilidad que de pronto se tiene, el rechazo a aceptar a que realmente sí me siento culpable como parte de la madre del perpetrador, a aceptar el ser señalada, juzgada. De hecho, la película muestra cómo los padres del perpetrador son juzgados y señalados, que se han quedado sin amigos, se han quedado sin nada, se han quedado relegados de toda la sociedad en general. Y solamente en el momento en que la madre de la víctima o los padres de la víctima logran tener ese valor de aceptar el dolor del otro, o sea, de los padres, especialmente de la madre del asesino, en este caso, es cuando empieza a ocurrir la sanación de la pena y del dolor. Paso número 1. Gracias, Derly, gracias, Edwin, gracias, Natividad, por estar aquí. El paso número 1 es definitivamente aceptar la pérdida, aceptar lo que ocurrió. Muchas personas, por no decir todas las personas, cuando tenemos que enfrentarnos a una situación difícil, no necesariamente tiene que ser una tragedia semejante, pero cuando tenemos que enfrentar algo, la parte más complicada es aceptarlo, es admitirlo. Por eso la película muestra inicialmente cómo la madre de la víctima culpa a los padres del perpetrador y les reclama: ¿cómo puede ser posible que ustedes nunca vieron nada extraño en su hijo? Nosotros en otros conversatorios en el pasado estuvimos hablando claramente que el psicópata nace, el psicópata no se hace. Ahora, la sociedad, la familia y el entorno refuerzan algunas características en ellos. Eso es indiscutible. Eso es algo indiscutible. Pero por un lado la película nos muestra a una madre que va en su proceso de dolor admitiendo que efectivamente sí se siente culpable, porque efectivamente sí vio cosas en su hijo, que efectivamente ignoró, porque también, que es lo más doloroso, en el caso, y la película lo muestra muy hermoso, como la madre del psicópata, del asesino, termina admitiendo que aunque ella amaba a su hijo, ella le tenía miedo a su hijo. Pero como dice el doctor Darío, no nos vamos a adelantar a esta parte, porque es un proceso, y es un proceso que ocurre alrededor de la tragedia, donde una de ellas va haciendo preguntas inicialmente inquisidoras, y los padres del perpetrador van rechazando la responsabilidad que pudieron haber tenido en la tragedia como padres del asesino, cuando poco a poco van aceptando, por ejemplo, que efectivamente era cruel, que el muchachito sí era cruel, que el muchachito no tenía remordimientos. Pues por si acaso alguno de los que están presentes, que ya sé que alguno de ellos no estuvo en las charlas pasadas, para recordarles, el psicópata, como nace psicópata, no se va haciendo, sino que nace. Entonces desde pequeño uno empieza a verle cosas, y las cosas van sumando y van sumando y van sumando. Entonces decir: yo nunca vi nada, yo nunca observé nada, es absurdo. O sea, por un lado, como muestra la película, los padres del perpetrador lo hacen como un mecanismo defensivo de protegerse ellos, porque sí se sienten culpables, pero saben que no son culpables, y entonces están en esa dualidad, por un lado. Pero sí terminan aceptando de que definitivamente el muchachito le gustaba destruir, que siempre se salía con lo que quería, que se sentía el centro de atracción, que como le iba bien, que como tenía buenas notas, que como hacía amigos, que como conquistó. Pero lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en la calidad de las amistades. Por ejemplo, en un niño psicópata, ustedes van a ver que las amistades que el niño busca siempre son amistades que vienen a favorecerle a él su ego. O sea, no son amigos, son servidumbre, son esclavitos que ellos obligan a que les cumplan sus deseos, y dentro de esto cae la familia y caen los padres. Es un muchacho vengativo, es un muchacho que miente, que manipula, que controla, sobre todo que miente mucho, que destruye, que es envidioso, que cree que todo se lo merece, que nunca
Y ojo con esto, y la vez pasada lo decíamos también, ya le voy a pasar la palabra al doctor Darío para que siga haciendo el análisis de la película, pero quiero que todas las personas que están hoy, que no estuvieron el domingo pasado, escuchen esto. Los casos de niños psicópatas no son historias de película, no son historias que ocurren solamente aquí en Estados Unidos, ocurren y cada vez están creciendo más. Las estadísticas indican que cada vez la población de niños con características psicopáticas está aumentando en el mundo. Y nosotros tenemos que aprender a identificar estas características para podernos preparar porque el psicópata puede ser hijo tuyo o puede ser hijo mío, pero al psicópata, como nace psicópata, a él no le importa tu sentimiento como madre o tu sentimiento como padre. Él lo que busca es su propia satisfacción, su propio deseo, poder cumplir con lo que necesita por encima del que sea. Entonces va a ser un experto manipulando, convenciendo, controlando, y va a tener una característica que muchas veces aplaudimos los adultos cuando vemos un niño, y es que el niño se ve muy adulto, se ve muy maduro, y es un niño que discute de tú a tú con la autoridad, porque realmente en su cabeza, como se ve más grande que los demás, psiquis, en su psicología infantil, no se percibe a sí mismo como niño. Entonces es ese niño que discute a la autoridad de tú a tú, y nosotros muchas veces caemos en el error de cuando están bien pequeñitos, reforzamos mucho estas características y las aplaudimos y nos parece hasta fabuloso que el niño haga estas cosas. Entonces, en la película corre inicialmente en este proceso donde hay un reclamo de una madre a la otra, como de cómo puede ser posible que tú no viste, cómo puede ser posible, y la madre de la víctima está tratando en su diálogo y en su, utilizando como estrategias, como si fuera como si fuera una terapeuta, pero con sus preguntas lleva a la madre del perpetrador a darse cuenta que efectivamente sí habían características en su hijo, y la lleva a ir haciéndose consciente de la realidad, que hasta ese momento ella y el padre del muchacho llegan a esa reunión negando esa realidad. El progenitor de un chico con, o de una chica con características, con una personalidad de tipo psicopática, generalmente es otra cosa, es muy empática, y eso lo vemos en la película. La madre del perpetrador es muy dulce, es muy sumisa, es muy cariñosa, y esto de alguna manera no es la causa, no vayan a confundir eso, no es la causa de que un chico sea psicópata, sino que definitivamente esa pasividad y esa sumisión de la personalidad suave, cándida de la madre, hace que el niño la vuelva a ella como si fuera su bolsa de boxeo, porque también la envuelve en sus manipulaciones a su antojo, también se aprovecha de ella y siempre la hace sentir como que ella no le da suficiente. Y es una madre que por lo general se siente que nada de lo que hace para su hijo es suficiente. Y esto lo muestra la película maravillosamente bien. Doctor Darío, le voy a permitir la palabra para que continúe con el análisis de la película. La madre de la víctima pregunta al padre del perpetrador: ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Y cuando pregunta: ¿dónde estabas en este momento? ¿Qué hacías tú? ¿Por qué no viste? Está señalando la ausencia de ese padre. Y ese padre que en la película se muestra siempre en su lugar, se muestra impecable, se muestra de un carácter que pareciera ser que no se conmueve con nada. Ese padre solo responde: trabajaba, estaba trabajando. Y ello en la película
lo que denota es la ausencia del padre. El padre parece ser que pasaba más tiempo en cuestiones laborales que en casa dedicándose al hijo y viendo lo que hacía el hijo. Entonces es importante, acabas de decir, acerca de la madre, pero tampoco el padre estaba allí donde debía estar. En otros conversatorios hemos hablado sobre la autoridad paterna, hemos hablado sobre lo que son los límites y sobre por qué el chico pequeño se necesita que de alguna forma haya alguien allí que le marque y haya alguien allí que le coloque límites, porque los límites estructuran a ese pequeño o a esa pequeña. Entonces parece ser que acá hubo un dejar hacer y que al niño no se le pusieron los límites que para su edad debieron colocarse. También es importante en la película todos los rituales relacionados con las fotografías y los rituales relacionados con las anécdotas que se cuentan. Inicialmente en la película, como ya hemos dicho, había un pacto de no agresión, pero es que si nosotros vemos detenidamente la película, nosotros nos vamos a dar cuenta que la madre de la víctima va con todo su armamento de agresión porque va en el sentido de reclamar, va en el sentido de buscar respuestas, pero esas respuestas no las hace, no las busca de una manera pacífica porque está el dolor y porque el dolor le lleva a arremeter totalmente contra la madre del perpetrador. Y sin embargo, el padre de la víctima, o sea, su esposo, es como más cauto, su esposo hace de control, su esposo hace de dique de contención y de alguna manera cuando ve que está llegando a un punto del límite de la agresividad, entonces le hace parar, le señala o le dice, espera un momento, ya basta, o interviene. Es importante anotar que en la película se observa que este proceso tiene lugar porque las víctimas han ido a psicoterapia. O sea, las víctimas han estado en un proceso donde han trabajado todo lo que tiene que ver con el duelo. Entonces, en la película lo muestran porque en la película parece ser que la psicoterapeuta de la víctima o de los padres que fueron víctimas en este sentido, pues han iniciado un proceso y la psicoterapeuta conjuntamente con ellos evidenció que era necesario y que era oportuno hacer este encuentro entre los padres de la víctima y entre los padres del perpetrador. Entonces, las fotos. ¿Por qué son importantes aquí las fotos? Tanto para unos como para otros. Porque las fotografías cuentan una historia y porque a través de ella de lo que se trata es de reconstruir una historia y de armar esos pedazos de historias que quedaron por el suelo a consecuencia de la masacre. Entonces, importante, como dije anteriormente, poner allí donde hay dolor, poner palabras, poner diálogos. Y eso es lo que en la película se muestra. Cómo se ponen diálogos cuando se muestran las fotos y cuando intentan subjetivizar a esas personas que murieron allí, que no son un número, que no son una historia solo cruenta que contar, sino que es una historia humana que está detrás de cada uno de ellos. Entonces, las anécdotas, son importantes las anécdotas porque las anécdotas también no solo humanizan a la víctima, sino que a partir de las anécdotas que también es capaz de contar la madre del perpetrador, también nosotros vemos allí humanizado al perpetrador en su acto, aunque ese acto haya sido cruento. Era alguien que en determinado momento tenía sentido del humor y era alguien que en determinado momento llevaba una relación
con la madre y que tenía una historia con la madre y que también de alguna forma vivió momentos que para la madre fueron momentos que le causaron satisfacción. Sí. Hay una intervención de Edwin, dice buenas tardes, en conversaciones anteriores y Edwin se merece un premio porque él ha sido muy juicioso desde el 2020. Y creo que el año pasado se habló sobre la importancia del perdón para la salud mental y para poder seguir adelante, por muy duro que sea. Efectivamente, así como Edwin estaba haciendo su comentario, es así. Definitivamente para poder seguir adelante es necesario conseguir el perdón, o sea, lograr perdonar y conseguir el perdón del otro. Eh, como el doctor Darío acaba de decir, allí donde hay dolor, porque es imposible que no haya dolor, eh, en una situación como la que describe esta película, que es la misma que acaba de pasar en Texas, que fue lo que nos motivó a hacer este programa como continuación de la otra, para cerrar el ciclo de lo que tiene que ver con una masacre, el dolor, la pérdida, el duelo, el dolor y la reconciliación y finalmente pues la sanación, ¿no? No significa por ende que el dolor va a desaparecer, el dolor va a estar allí, indiscutiblemente. Y la película muestra muy hermoso cómo el dolor pasa de ser dolor expresado o escapando del pecho de la víctima, porque en ese salón para mí hay 4 víctimas realmente. Hay 4 víctimas del hecho de que por la razón, eh, desgraciadamente por la razón que sea, se dio los 4 son víctimas de una persona, pues, de un psicópata, de un asesino, porque aún los padres del muchacho, pues, son víctimas del muchacho. Entonces, el dolor va mejorando y fluctúa entre la rabia, el dolor, la ira, el rencor, los remordimientos, la culpa, los señalamientos, el acto de defenderse de que no es mi culpa, etcétera. Pero nosotros tenemos que recordar que eh, un psicópata no es una persona enferma, es una persona con un trastorno de personalidad. Por eso es que, insistimos, nace así. Entonces, cuando una persona como estas causa un dolor a sus propios familiares o a otras personas, como muestra en la película, poniendo palabras, como dice el doctor Darío, poniendo palabras, poniendo significado, usando metáforas, usando simbologismos alrededor del dolor, se va recuperando un poco y se va superando y se va pasando de una etapa de duelo a la otra, a la otra, a la otra. No es que el dolor va a desaparecer 100% porque la pérdida de un hijo en unas condiciones, hay una parte muy fuerte de la película cuando el padre de la víctima describe la forma como el niño, su hijo, muere. Y lo repite, pero también ese episodio, ese momento, se entrelaza con el momento de cómo eh, el padre del perpetrador muestra y repite los balazos, en qué partes de cuerpo de cada niño, nombre y apellido de cada niño. O sea, él ha leído y se ha memorizado todo el proceso de muerte de todas las criaturas. Quiere decir que este padre lleva mucho tiempo tratando de entender cómo fue que llegó el punto en que se llegó a ese estado y a esa situación. Es muy, es muy doloroso, pero son cosas que se pueden mejorar, que se pueden trabajar, que se tienen que trabajar, no solamente los familiares de la víctima, pero también los familiares del perpetrador en este caso, porque fueron víctimas también, y eso es algo que muestra la película, fueron víctimas, todos fueron víctimas bueno, digo yo, la mala suerte, por llamarlo de alguna manera, de que tuvieron un encuentro con una persona, con un psicópata. Bueno, doctor Darío. Sí, ciertamente los padres del perpetrador, al principio el padre se muestra imperturbable,
pero la madre de la víctima sigue aguijoneando en su lado emocional y en el compromiso de él con respecto a la crianza de su hijo y al posterior comportamiento que tuvo una vez que se desencadenó la masacre. La madre de la víctima pensaba que el hombre no había ido, por ejemplo, al lugar donde sucedieron los hechos y que no se había personado allí y que no se había interesado en saber cómo fue que su hijo llegó a finalizar dicho acto. Pero el padre, cuando es capaz de mencionar cada uno de los nombres, cuando es capaz de nombrar a las víctimas y cuando es capaz también en un ejercicio de memoria y en un ejercicio de humanidad de describir cada uno de los niños cómo murió y también hace una descripción de cómo muere su hijo y la forma en que aparece dibujado en el suelo la figura de su hijo. En ese sentido, la percepción de los padres cuyo hijo murió, va cambiando la percepción porque van humanizando ya a ese padre que en primera instancia se muestra como un padre imperturbable, como un padre frío, como congelado en sus emociones y congelado en su dolor. Pero en la medida en que va mostrando todo ese dolor y en la medida en que va mostrando su implicación, en esa medida la otra familia acepta que del otro lado también hubo dolor, igual que ellos sintieron dolor. Entonces ya allí de alguna manera se va gestando la reconciliación y se va gestando el perdón. Es importante ese momento de la película donde el padre del perpetrador narra que estuvo en el lugar de los actos y también da una explicación de por qué no dio declaraciones en público. Y dice, porque es que en ese momento estaba tan roto como ustedes, en ese momento no tenía nada que decir. Sí, yo no alcanzo realmente a imaginarme como ser humano que soy, el dolor que puede sentir para los padres de las víctimas perder a un pequeñito, una pequeñita en una situación semejante. Pero tampoco logro imaginarme el dolor que debió haber pasado la madre del perpetrador toda su vida. Y de hecho, escogen yo le comentaba al doctor Darío que escogen una actriz perfecta porque su expresión facial, su corporeidad, todo muestra el dolor. O sea, yo la veía y yo sentía el dolor de esa mujer de haber sido madre de, de una persona como lo era su hijo. Y debe ser muy difícil llegar al punto de tener que admitir que yo tuve un hijo en mi vientre, que yo tengo un hijo, pero que ese hijo es alguien peligroso al que uno como padre incluso le tiene temor. Eh, yo puedo decir desde mi experiencia trabajando en clínica acá en los Estados Unidos, como he referido anteriormente, 14 años, 15, bueno, ya 16 años trabajando en comunidades muy difíciles. Eh, es muy frecuente encontrar chicos muy pequeños eh, con este tipo de características donde ellos son indolentes, puedo decirlo así, indolentes. Indolentes al daño que le causan a un hermano o a una hermana, e indolentes al daño que le causan a otros niños en el colegio, indolentes al daño que le causan a una maestra o a su madre. Mucha rabia y mucha frustración hacia la autoridad. Es algo muy característico de estos niños. Y algo que a mí particularmente lo puedo explicar ya desde mi experiencia clínica, me preocupa mucho que muchos niños con características psicopáticas son
diagnosticados con otro tipo de trastornos. Pero es que un niño que torture a una persona, a un habitante de la calle, por ejemplo, que los he tenido, que los torture. No, no estamos hablando ya solo de torturar animalitos, pero también torturan a sus hermanos, pero también torturan a otros niños, pero son muy pequeñitos para andar, por ejemplo, o andar involucrados en gangas de adultos, donde hacen cosas fuertes, como lo que les estoy comentando. No les importa el dolor de sus padres, no les importa, o sea, ya pasaron todo el límite, toda la línea. Es algo muy difícil porque para poder trabajar, y es la consulta que a veces, la pregunta que le llega a uno, bueno, ¿y se puede hacer algo por ellos? Realmente no mucho, esa es la verdad, no mucho, porque no es algo que se pueda curar, o sea, una persona nace psicópata y va a ser psicópata, o sea, va a tener sus tendencias al maltrato, a la destrucción de las propiedades, de las propiedades y de las personas, a la destrucción. Ahora, ¿qué pasa con estos niños psicópatas, como muestra en la película? Mientras ellos tienen a alguien a su lado, a quien hacer sufrir, ellos están bien, están bien. Cuando son ignorados, cuando no reciben lo que están pidiendo y lo que están solicitando, entonces se vuelcan hacia otro más débil. O cuando ya se cansaron de la persona que tienen al lado, que por lo general es la madre. Como la película lo muestra, el padre estaba trabajando y la madre era quien estaba más cerca de él. O sea que la persona quien más hace sufrir es a su madre. Y de hecho al final de la película, ahora sí, ya porque el tiempo ya nos puede ir indicando que podemos ir hablando ya de la parte final, muestra después que el padre y la madre del perpetrador salen del edificio y se despiden. La madre del perpetrador regresa porque todavía le quedaba algo por hablar, todavía le quedaba algo pendiente por decir. Y es cuando finalmente acepta y admite que ella también se encerraba en su habitación con seguro porque le tenía miedo a su propio hijo. Y esto es una característica de los niños y de los niños, pues en este caso adolescentes con psicopatía, con trastorno de personalidad psicopática, para corregir mi expresión. Y es que ellos generan temor, generan miedos en las otras personas, porque no muestran el más mínimo sentimiento de dolor, de remordimiento, pero ni de dolor, ni por el dolor ajeno, y muchas veces ni por el dolor propio. Porque, bueno, el doctor Darío, como psicoanalista, puede explicar un poquito más aquello de la introyección del objeto, cómo ocurre en los psicópatas. Y ya lo has dicho en otros programas, lo has explicado también. Pero llega un momento en el que ellos pues pierden todo control, y es cuando para perpetuar su daño, porque es así como funciona en la mente de ellos, para perpetuar su daño, entonces no solo hacen una masacre, o sea, ya no cometen pequeños vandalismos, pequeños crímenes emocionales al corazón de la madre, al corazón de los padres, al de los hermanos, sino que salen y van ampliando este daño y este deseo de dañar a otros ámbitos, la escuela, la sociedad, etc. Cuando ya no son satisfechos con esto, entonces ocurren estas masacres que ya ustedes conocen. Y entonces, para perpetuar y vanagloriarse eternamente y dejar su nombre escrito en el récord Guinness de personas que lograron hazañas grandes como psicópatas, entonces pierden total control y terminan pues por matarse, por suicidarse. Es como la estocada final para poder completar su hazaña tan macabra. Entonces es necesario que nosotros
entendamos que los padres de estas pequeñas personas con estos trastornos de personalidad, eh, pues también son víctimas. Entonces, nosotros necesitamos también apoyar en el trabajo, en la observación, en la identificación de estos potenciales pequeñas personas con trastornos de personalidad. Y nos tenemos que quitar un poco la venda de los ojos de creer que un niño es siempre incapaz de hacer daño. No, hay niños capaces de hacer daño. Y los encontramos muchísimas familias. ¿Cuáles son esos? Los que, por ejemplo, violan a sus primitos, a sus hermanas, a sus hermanos, los tocan, les hacen daño físico, le infligen dolor, los obligan a mentir, los obligan a hacer cosas, búscame, tráeme, llévame, o sea, sin importarles el dolor, exigen a sus padres que se esfuercen a unos extremos inhumanos muchas veces por ellos. O sea, hay muchos con características, por lo menos donde yo estoy viviendo. Entonces, tenemos que entender que esto es una realidad, que no es una fantasía, que no es un cuento de película ni de Hollywood, y que los estudios hablan por ellos mismos, y que a nivel del mundo entero, todas las universidades hace mucho rato que están trabajando sobre los trastornos de personalidad psicopática en niños. No solamente Estados Unidos, porque aquí ocurren las masacres y entonces tienen la mala fama de que Estados Unidos, pero también hay países como Australia, hay países como Londres, España, México, donde están haciendo muchos estudios porque se han dado cuenta que todas estas gangas y todos estos grupos, nuestro país, los grupos al margen de la ley, cada vez son más, o sea, son niños de más jovencitos, más chiquitos en edad, son, o sea, hacen parte de esos grupos. Entonces, eh, hay mucha crueldad en ellos, sin ningún tipo de remordimiento. Y la única forma de poder hacer algo es, uno, identificarlo, dejar de decirnos mentira y aceptar que es una realidad. Y cuarto, dejar de alimentarles el ego indiscutiblemente. Hay que ponerles límite, por ende necesitan que haya alguien vigilándolos y hay que reportarlos. Sandra Rosero, bienvenida. Buenas tardes, Sandra. Bueno, el doctor Darío, Sandra también es otra de las chicas que necesita un premio porque lleva 2 años con nosotros, muy juiciosa siempre, como viendo nuestros programas. Doctor Darío, ¿quiere usted pasar a hacer Sí, como un resumen y sí, tan hermosa, mi Sandra? sí. Dios te bendiga, Yo querida. quiero, Carolina, poner el énfasis en la víctima, poner el énfasis en la víctima o en las familias que han sido victimizadas. Entonces, quiero decir que la película plantea el encuentro de una familia víctima con, con la familia del perpetrador, pero son encuentros que en la realidad suceden en los Estados Unidos. O sea, son encuentros que se han dado de verdad entre familias que han tenido víctimas de una masacre y luego con los padres de quienes han sido los perpetradores del hecho delictivo. ¿Por qué es importante que eso ocurra y a cuenta de qué ocurre? Hay un término del cual no hemos hablado y es lo que se denomina en derecho justicia restaurativa. Entonces, la justicia restaurativa no es más que ofrecer un espacio tanto a las víctimas como a los agresores donde puedan dialogar, donde puedan dar lugar a la palabra y donde surja el perdón, donde surja la reconciliación y donde surja
la reparación, pero previamente debe darse el arrepentimiento, y es lo que de alguna manera los padres de la víctima le pedían al padre del perpetrador, que diera algún tipo de muestras de que lo que su hijo hizo pues no debió hacerlo, y que diera algún tipo de muestra de condescender con el dolor de la familia de la víctima. ¿Por qué es importante este tipo de encuentros? Porque en los Estados Unidos, a partir de estudios que han realizado, que cuando se dan los encuentros entre la víctima y los perpetradores, a partir de que la víctima pueda perdonar, no necesariamente a las víctimas les es exigibles ese perdón, pero cuando las víctimas pueden perdonar, el nivel de satisfacción con ellas mismas aumentan, pero también el nivel de estrés postraumático que puedan ocasionar disminuyen, o que hayan podido sentir. Entonces ese estrés postraumático disminuye, así como también disminuyen los sentimientos de venganza. Es algo que a través de la reconciliación y a través del perdón pueden sentirse mejor, porque en la medida en que ellos no perdonan, quienes se están haciendo daño son ellos, porque no pueden darle continuidad a su vida bajo esa premisa de tener un sentimiento allí acumulado, y que por lo general es un sentimiento de odio, y donde hay odio lo que hay es muerte. Entonces en la película nosotros vemos cómo ese sentimiento de odio y esos llantos y esos sentimientos de venganza salen, y cómo los padres que han sido víctimas pierden el control durante ese encuentro. Y durante ese encuentro esas reacciones emocionales se muestran con toda su crudeza, y era necesario que saliera de esa manera así. Porque si anteriormente les decía que había un ramo de flores y que simbólicamente íbamos a decir que representaba ese ramo de flores, que al inicio no fue aceptado bien intencionadamente, luego al final de la película, la madre de quienes han sido víctimas pide llevar el ramo de flores, y en un inicio pide que por favor le envuelvan el ramo de flores en papel, que lo metan en una caja, para llevarlo en una caja. Pero luego se regresa y pide que el ramo de flores se le dé descubierto. Es decir, se ha dado allí el perdón, se ha dado la aceptación, pero más que nada el perdón no proviene del otro, sino que se ha perdonado ella misma a partir de ese encuentro, y a partir del hecho de que ella misma haya reconocido sus emociones y se haya perdonado. A partir de allí viene la aceptación del perdón, simbolizada por la aceptación del ramo de flores. Sí, sí. Y quiero agregar un pequeño detalle a eso que dijiste, y es que cuando se es víctima de una persona con trastorno de personalidad psicopático, no importa cuál es tu relación con esa o ese individuo, ni la edad del individuo en cuestión, eh, el daño psicológico que ha causado va a generar culpa, va a hacerte sentir confundida o confundido, exhausto, deprimido. O sea, es imposible sobrevivir a una relación de cualquier índole con una persona con trastornos de personalidad sin salir dañado emocionalmente. O sea, aunque no haya ocurrido una masacre, aunque no haya ocurrido un evento de estos, es necesario, repetimos, para sumarizar ya el día de hoy, identificar, aceptar que la persona, sea hijo, sea pareja, sea amigo, mucho más difícil si es un hijo o una persona muy allegada a uno, es una persona con trastorno de personalidad psicopático.
Pero si quieres sobrevivir a la relación, a la vida, a ti mismo, tienes que escogerte a ti por encima de esa persona, así sea tu propio hijo. Y esa es la parte más difícil, más difícil. Yo aquí en este programa he comentado cómo personas de la tercera edad han sido víctimas de hijos con trastornos de personalidad psicopática, donde los usan, les quitan el dinero, los dejan en la miseria, pasando hambre, pasando dificultades. Y son personas que nunca van a aceptar que son egoístas, que son difíciles, que tienen generalmente asociados a un problema de adicción, ya sea vicio por droga, alcohol o juego o alguna cosa, al sexo, a la promiscuidad, a muchas cosas que se vuelven. Y los padres, cuando ya llegan a la tercera edad, entonces se vuelven víctimas de ellos nuevamente. O sea, si no ha pasado a volver víctima o ha ido a hacer una masacre, una de esas hazañas horrendas que hacen, vuelven otra vez al hogar a volver víctima de sus propios padres. Lucy, otra chica, es otra de nuestras aquí siempre firmes, nuestras firmes fans. Thank you, Lucy, por apoyarnos. Estábamos sacando la cuenta de los que siempre están aquí con nosotros, Sandra, sí, y Lucy. Gracias. Definitivamente Capvi va a tener que pronunciarse con ustedes. Y oír, se me había olvidado oír también. De verdad que siempre ha estado con nosotros desde el comienzo. Pero bueno, recuerden que estas personas con trastornos de personalidad psicopática siempre generan confusión para poder ganar. Manipulan y todo lo enmascaran, todo lo camuflan para poder entonces lograr su acometido. Y pretender cambiar a una persona con un trastorno personal psicopático, eso es tarea, o sea, tarea perdida. Entonces, no, lo único que puedes hacer es alejarte totalmente de esta persona. Y el perdón, como dice el doctor Darío, sí se puede lograr cuando eres capaz de salirte de tus zapatos y ponértela en zapatos del otro, que es lo que muestra la película. Cuando las dos madres se olvidan de que sus hijos fueron quién fue víctima y quién fue perpetrador y se logran unir en su amor de madre, en su dolor de madre, y cuando se identifican como en su rol de mamá, es cuando y se identifican y se siente la una a la otra con el dolor, es cuando logra el perdón. Y ese proceso es necesario, es y necesario. cuando, y cuando pueden dar lugar al abrazo, porque la película finaliza con el abrazo, pero también finaliza con la idea de volver a tener otros encuentros posteriores y con la idea de poder hablar en tanto sientan que pueden volver a llamarse y volver a hablar. Cuando hablabas del dolor indescriptible que debe sentir una madre, a veces ese dolor es representado por el arte y cuando nosotros elegimos algún tipo de pinturas en nuestro post publicitario, esas pinturas que elegimos, y en este caso para este post elegimos una escultura, y es una escultura que representa el dolor más grande que haya podido sentir una madre, porque además esa madre lo sintió en la realidad, porque fue una escultora alemana que durante la Primera Guerra Mundial perdió a su hijo en la guerra y también perdió a su esposo. Tuvo una vida muy trágica y ella realiza la escultura La Piedad o Madre con Hijo Muerto, que se encuentra en Berlín. El nombre de la escultora es Kathi Kollwitz. Ella nació en 1867 y murió en 1945. Es una escultura que se encuentra en un lugar privilegiado de Berlín, cerca de la isla de los museos, y se encuentra colocada de tal manera que arriba tiene un espacio descubierto y por ese espacio entra la luz al natural
Y cuando uno entra a ese lugar, es un lugar de silencio, es un lugar de recogimiento y es un lugar donde la luz natural le da a la escultura un realce tal que quien no es capaz de sentir el dolor y quien no es capaz de llorar cuando ve esa escultura es porque es de hielo. Yo les recomiendo que cuando vayan a Berlín, acérquense a ese lugar, que vean la escultura de la madre con el hijo muerto. Además, que cuando uno llega a Berlín, le dices, no puedes irte de acá si no ves esta escultura, después de haber hecho un recorrido por la isla de los museos. Es importante ir a ver esa escultura porque representa el dolor de las víctimas y reconfigura lo que es el dolor de una madre cuando pierde un hijo. Sí, definitivamente es un tema muy, muy fuerte y esperemos que no se vuelva a repetir otra masacre de estas a nivel mundial en ninguna parte vuelva a ocurrir algo similar. Pero de todas maneras nosotros podemos empezar por cuidar de nuestra salud mental, nuestra salud propia, aprendiendo, educándonos y aprendiendo a identificar a estas personas tan seductoras, atractivas, bueno, con, con, esas personalidades, pero que esconden a un pequeño monstruo dentro. Y nosotros necesitamos entender y aceptar que el otro, o sea, ese individuo con personalidad psicopática es el agresor, que nosotros somos la víctima, nosotros no hemos hecho nada para merecernos eso y que son cosas que se dan de manera, son asuntos de tipo genético y la persona nace y que no tenemos por qué cargar con las consecuencias ni por qué volvernos víctimas de ellos. Porque a la madre de este muchacho en la película, hasta el día de la conversación con la madre de la víctima, que gracias a ese encuentro es que logra realmente sacar su dolor y aceptar la verdad de que su hijo era un psicópata y que ella siempre lo sospechó, sufrió por ello y no sabía cómo manejarlo, o sea, sufrió en silencio. Entonces, bueno, con esto hemos terminado por el día de hoy. Gracias a todos por estar aquí. Lina Borrero, gracias. Gracias a todos por estar acá. Un abrazo y nos vemos entonces en 15 días. Doctor Darío, gracias En por 15 estar días. aquí. En 15 En días. 15 días. Gracias. Saludos a todos. Sí, Saludos a todos y recordemos que el perdón, a más de ser un tema cristiano, es un tema de salud mental. sí, indiscutiblemente no puede existir salud mental si nosotros no llegamos al punto de perdonar. Si no llegamos a, como lo dijo Edwin anteriormente, que él ha aprendido, que buen estudiante, dice, desde el 2020 estoy oyendo que hay que aprender a perdonar para poder cuidar la salud mental. Efectivamente así es, Edwin. Bravo por él. Y bravo por todos ustedes, Sí. Carmencita. Gracias, mi Sandra hermosa. Gracias, Lina. Gracias, Carmen. Gracias a Lucy. Un abrazo y gracias a ti. Feliz noche para ti, Darío. Feliz noche para nosotros también, ya casi. Y a Colombia, Igualmente, feliz tarde. Un abrazo. igualmente, abrazos a todos y a